Actualidad Radio, la información nunca sonó tan bien. De aranceles que hay en estos momentos, a pesar de las presiones, ¿no? De lo que se estaba pidiendo de que se continuara reduciendo lo que es la tasa de interés. Pero analízanos todo esto. Buenos días, bienvenido. Buenos días, Yoli. Sí, la reunión de ayer, el Powell, el jefe de la Reserva, básicamente mencionó cuál fue la decisión, elaboró la lógica detrás de la decisión y el panorama en que nos encontramos. Y bueno, mencionó, por ejemplo, que habían reducido tasas el año pasado y que en este momento se sienten, con la información que tiene la Reserva, se sienten cómodos dejando las tasas de interés como están. Mencionaron que hay un clima de amplia incertidumbre en cuanto a cuál va a ser el resultado final de los aranceles, y por ende no quisieron tomar una decisión porque hay un riesgo elevado, mencionó el riesgo elevado de inflación y un impacto en la economía en cuanto a empleos. Sin embargo, señaló que aún ninguna de esas datas se está reflejando en tanto empleos como en inflación, pero que están en un estado de mucha incertidumbre. Y hay que entender, Yoli, que no es, érase una vez que había un enero del 2025, érase una vez. Y en ese momento, los Estados Unidos y el mundo estaba en una trayectoria de crecimiento y por lo menos de definición. En este momento, lo que hay es una alta gama de incertidumbre, y entonces no pueden tomar una decisión de reducir tasas porque no saben qué podría ocurrir. Sin embargo, amplió un poco más, y eso es relevante para todos nosotros. Amplió de que no es solamente la política arancelaria la que va a tener un impacto en la economía. Mencionó que la administración tiene esa mesita de la administración tiene 4 paticas. Una de ellas es aranceles, pero otra de ellas es inmigración. La otra es la reforma fiscal y la otra es la actividad regulatoria. O sea, que no necesariamente solamente vamos a ver un impacto de incertidumbre, que en este momento lo vemos como inflacionario, como peligrosamente inflacionario y peligrosamente impactante en la empleomanía, pero que también hay contramedidas, hay otras medidas que también pueden aliviar, como el tema de la reforma fiscal y como el tema regulatorio. Entonces, en este momento estamos en stand-by, estamos en espera de qué impacto van a tener esos aranceles, y creo que deja entendido de que va a haber algún tipo de resolución, porque lo que se ha propuesto no hace sentido, básicamente. Y en todos los años y décadas que yo tengo escuchando al señor Powell, nunca, pero jamás lo había visto con tanta expresión facial de incertidumbre, que lo que da la impresión de incertidumbre en las respuestas como en esta reunión. Porque hay que entender que el señor, ellos tienen un mandato doble, que es mantener empleomanía total y mantener el control inflacionario. Y entonces cuando él respondía temas que tenían que ver con la inflación, lo que mencionaba era, pero a su expresión facial casi hablaba antes de lo que él anunciaba, es que estamos en un momento de mucha incertidumbre. Y hay que entender, Yoli, que los mercados y las compañías que invierten, lo último que quieren es tener una nube de incertidumbre. No le importa la información, buena o mala, pero sí cuando hay una incertidumbre, y hay que entender que es artificial. O sea, no es lo mismo que te digan que van a hacer X a que tú no sabes qué van a hacer. Entonces, que eso es lo que está ocurriendo, y la Reserva entiende que esto va a reflejarse en la economía, pero le dio un elogio enorme al poder del consumidor, y hay que entender que sí anunció un dato, y es que el ingreso
del empleado, del ingreso que perciben las personas, sí está siendo superior a la tasa de inflación en este momento. Entonces, lo que eso significa, en palabras llanas, es que por ahora la Reserva está esperando, porque no sabe cuál va a ser el resultado de implementación de los aranceles, y que por el momento el consumidor, aunque sí ha manifestado verbalmente en encuestas que tienen muchas reservas sobre lo que está haciendo el impacto que podría tener la política arancelaria, en este momento el consumidor no ha dejado de tener actividad económica de una manera impactante. Entonces, por ende, no mueve la aguja de la Reserva Federal. Ahora, el hecho de que parece que ya se va a lograr el acuerdo con el primer país y que se va a conversar con la China este fin de semana, ¿le da un alivio de pronto a lo que es la parte de incertidumbre arancelaria? Creo que el mercado, la economía, los jugadores que tienen que tomar decisiones de inversión, Yoli, creo que lo que están esperando, francamente, es cuál va a ser la política hacia la China. La política a otros países se entiende que podría ser un poquito más sensata, pero hay un capital político adscrito al tema chino, además del impacto que tiene en la economía por los productos que es la fábrica del mundo todavía. O sea, vamos a no tener un velo en la frente. Es la fábrica del mundo y de los Estados Unidos. Lo vivimos en la pandemia. Hacía falta una piececita producida en China que no entraba por el muelle, y hay unas que no se podían producir X, Y productos, dentro de ellos automóviles. Y eso causó un disparo inflacionario. Y entonces ese tipo de impacto, como lo vivimos en COVID podría, las disrupciones que vivimos durante COVID podrían lucir como un cuento de hadas en comparación a lo que podría ocurrir si no llegan a un tipo de acuerdo sensato en cuanto a China. O sea, vamos a estar claros. Esa es la realidad, y por eso mencioné antes que nunca había visto en las expresiones faciales cuando respondía el tema arancelario del señor Powell, nunca lo había visto con tanta muestra de que estaba inquieto. O sea, nunca, jamás. Siempre él parecía estoico, muy sensato, hasta en los peores momentos de las crisis financieras. Cuando él lo estuvo, nunca lo vi con tanta preocupación como lo vi ayer. Jamás. Ahora, por otro lado, Iván, el hecho de que no se haya reducido la tasa de interés, pero también había otro titular que señalaba que parece que los intereses para las hipotecas estarían, en comparación con el pasado y teniendo en cuenta que se habían estado subiendo por parte de la Reserva Federal, estarían buenas para que las personas pudieran estar haciendo los préstamos hipotecarios. Aquí hay un tema, por ejemplo, en el sur de la Florida, que parece que se está enfriando el mercado. Las casas están durando más en inventario, de acuerdo a lo que están señalando las estadísticas, porque si bien es cierto, mencionabas los 4 puntos que hay que tener en cuenta en la economía. Cada economía también es local y dependiendo de lo que le pase a cada hogar, ¿verdad? En lo que tiene que ver con nosotros aquí, en el estado de la Florida y en el sur de la Florida en particular. ¿Cómo ves las cosas? Claro, el sur de la Florida tiene una dinámica un poquito distinta a otros lugares. Parte de la economía nuestra está basada en muchos condominios. Eso tiene su propio género, su propia realidad, porque le han hecho unas exigencias, y eso impacta las estadísticas. Y bueno, el tema de los intereses hipotecarios no son regionales, son basados en base a la demanda y dónde están las tasas de interés, que sí, bien es cierto, han bajado por efecto de que están ignoradas a los bonos correspondientes de 30 años. Entonces, como la tasa a 30 años ha bajado un poco, pues eso se refleja, la diferencia entre ese bono de 30 años y la hipoteca ha bajado un poco de donde estábamos en diciembre. Y en cuanto a lo de la venta de casas, pues obviamente cuando tienes primero un clima de incertidumbre, pues ese ticket alto va
va a ser impactado por dos razones, Yoli. Primero, que las personas, esa es muchas veces la decisión más grande que toman económicamente, y está basada en probabilidad de ingresos a la vez. Entonces, cuando tienes un clima como el que estamos ahora, la gente pues tiende a aguantarse. Pero ¿qué pasa? Eso siempre ha sido así, Yoli. Cuando hay climas de incertidumbre, los tickets altos pues son impactados, pero no es ni remotamente que en cuanto a viviendas únicas, no es que hay diríamos, nada que sea preocupante, pero hay que entender la realidad. Muchas de esas viviendas subieron, pero de una manera gigantesca en los últimos 4 años. Claro, entonces, hay como una corrección que se está dando en estos momentos. Una más, Iván. Lo que estamos viendo ahora es un ajuste de precios, es un ajuste de tiempo, un ajuste de venta. Lo que dice el consumidor, oye, a ese precio, en este momento yo no lo quiero comprar. Y creo que lo que tiende a ocurrir es que ha de haber un balance entre oferta, demanda y precio. Que hasta este momento quien tenía la única palabra en esa conversación era el vendedor. Cuando se ponía una casa a la venta, y hablábamos de eso en una hace un par de años, claro. Ponía una casa a la venta y había que hacer había que tomar un ticket para poderla ver. O sea, yo recuerdo que hace un par de años fui a ver una vivienda, Yoli, y yo era el visitador 101 en esa vivienda. Entonces, eso no es el momento en que estamos hoy. Claro, y cuando hacían la oferta, ya en efectivo le estaban pagando la propiedad a la persona. No, y había que aparecerse con un camión de dinero adicional. Son otros tiempos. Una más, Ivana, antes de irnos y agradeciéndote siempre que estés aquí con nosotros, porque el oráculo de Omaha dijo que se retiraba. Warren Buffett y ya de hecho ha señalado quién va a ser su sucesor. ¿Eso qué significa? Porque es toda una era y todo lo que implica no solo para su compañía, sino para Estados Unidos, la economía, ¿no? Que siempre que hablaba daba titulares. Hay que entender que Warren Buffett, el oráculo de Omaha, tiene 94 años. Entonces, él básicamente lo que ha ido preparando a su discípulo, y básicamente entregándole las riendas, pero a la vez preparando a la base inversionista de esa empresa de que ya él ya en efecto lo hacía. O sea, porque en efecto el que lo sustituyó ha sido quien ha sido muy asiduo en el análisis y el comportamiento de las empresas de portafolio. Para el que nos escucha, pues Warren Buffett tiene una empresa que comenzó llamada Berkshire Hathaway, que comenzó como una empresa de telas, y luego él fue haciendo múltiples adquisiciones de múltiples empresas, y esas empresas son parte de ese gran conglomerado que se llama Berkshire Hathaway, pero ha tenido un retorno constante. Ha sido el oráculo, como menciona, porque fue quien, cuando en múltiples empresas en Estados Unidos estuvieron en crisis, pues acudieron donde Warren Buffett y los sacó de situaciones muy difíciles, como fue el caso de Salomon Brothers, cuando tuvo un problema con el Tesoro. Le escribió un cheque a Banco de América, le escribió un cheque a Goldman, le escribió un cheque. O sea, el señor y la empresa, el conglomerado, aparte de que era un inversor constante, también fue un gran educador para muchas personas en Estados Unidos sobre el valor del tiempo y el dinero y la inversión en base a valor. Hay dos tipos de inversiones. Una es el que invierte con el concepto que él tiene, que es de valor, y los otros en base a crecimiento y especulación. Entonces, el modelo de él, el hecho de que él entregase las riendas, es un indicio de que él se siente cómodo con las personas que están que van a manejar la compañía. Correcto. Así correcto. Bueno, y que por ende el inversor o los inversores en Berkshire
pues deben estar tranquilos también. También han tenido sus altos y sus bajos, pero y un almuerzo con él que cuesta también, o bueno, me imagino que ya no los harán más si se va a retirar, ¿no? O quién sabe, pero que también era parte de lo que pagaba muchas personas para conocer lo lo que hacía es. lo hacía gratis, pero lo hacía a beneficio. Él no se quedaba con el dinero, pero los que participaban sí tenían que pagar. Sí, pero era cuando él subastaba el almuerzo para una entidad, organización de no beneficencia. Y él en varias entrevistas decía... Pero sí, Yoli, él daba, o sea, no es que todos los almuerzos eran así, sino que ese en particular lo hacía con esa finalidad. Se costaba como $200,000, creo que era el puesto. Y él siempre mencionaba que a él le gustaba invertir en cosas que él conocía. Lo que no conocía, ¿te acuerdas cuando se desplomó el mercado de las .com? Y él que lo veía venir. Muy bien. Correcto. Otro día podemos seguir hablando de todo esto. Pero Iván, muchísimas gracias por estar aquí con nosotros. Y falta lo de la cripto, Yoli, acuérdate. Bueno, no, pero ese está en pausa también. Ese me lo debe de hace como 2 años ya o más. Muy bien. Esa es otra que hay que hablar. Iván Jiménez, desarrollador financiero y economista con nosotros a esta hora.